al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Malas noticias. Más de la mitad de la población en El Salvador entrará en pobreza este año, afirma la CEPAL. ¿Cómo quisiera ser yo transmisor de buenas noticias y no de malas noticias? Por lo general en la historia al mensajero que llevaba una mala noticia, ¿verdad?, lo sacaban de circulación, lo ejecutaban, lo eliminaban, ¿verdad? Y realmente dar malas noticias no es bueno para nadie, pero hay que darlas dadas las condiciones en las que estamos. Nosotros hemos venido diciéndolo desde que surgimos con el programa el 27 de julio pasado, que se avecinaba crisis financiera, que se avecinaba crisis política, que se avecinaba crisis económica, pues por cómo están dadas las circunstancias y las variables. Pero ahora un organismo internacional que tiene sus fuentes de información, sus estudios reales, sus encuestas, sus investigaciones, sus investigadores, sus especialistas, son una institución reconocida a nivel latinoamericano, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Bueno, reveló un estudio económico de América Latina y el Caribe 2020, titulado Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia COVID-19. Ese es el informe. Al desmenuzar el informe y leerlo con atención, con cuidado y sin ningún prejuicio, informa la CEPAL la mala noticia. Estima que más del 50% de la población de El Salvador entrará en pobreza, y en pobreza extrema este 2020, es decir, 11 puntos más que el año pasado. Estábamos como en 39%, así lo dejaron los gobiernos anteriores, 39%. Los mayores niveles de pobreza de América Latina se van a producir en países como El Salvador, con un 11.9% de la población que baja a extrema pobreza y un 40.2% en extrema pobreza. ¿Saben cuánto es esa suma que va a haber de hermanos salvadoreños? El 52.1% entran a pobreza en el 2020, superior al 41.1% del que se registró en el 2019. Eso es en el informe de julio del 2019 que dio la CEPAL. El Salvador estaba en 41.1%. Este año, 2020, entramos a 52.1%, o sea, de 10 salvadoreños, fíjense ustedes, 5 más un poco van a entrar en pobreza o extrema pobreza. Bueno, según la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, bueno, esto ha tenido muchas razones. Una, por supuesto, el caso de la pandemia, ¿verdad?, que se apagó la economía y etcétera, pero también las malas gestiones de los gobiernos respecto a esa crisis de salud y crisis económica. Hubo situaciones y malos manejos en lo productivo, malos manejos en lo social, y secuelas ya en este momento a corto plazo, a mediano plazo, sobre todo, que van a ser, dice, irreversibles. Es claro, cuando uno analiza los números, que esto que estoy anunciando ahora es una de las peores crisis en los últimos 100 años que estamos viviendo. Estamos hablando de América Latina, solo en América Latina, de 2.7 millones de cierres de empresas formales, ya no digamos el desempleo. La CEPAL habla de 44 millones de personas en la región que han perdido el empleo. La CEPAL advierte que va a ser necesario mantener en nuestros países las políticas macroeconómicas,
fiscalización, no corrupción, decencia, sobre todo en las políticas públicas que le den sostenibilidad y retomar el crecimiento por lo menos en los próximos años. El informe de la CEPAL confirma las estimaciones que se han venido haciendo en el sentido de que estamos en una de las peores crisis de la historia en Centroamérica, en El Salvador, y que fíjense que el Producto Interno Bruto de El Salvador, o sea, todo lo que se produce en el país, va a tener una caída de menos 8.6. O sea, cuando uno ve la gráfica, es una gráfica de espanto. Bueno, eso dice la CEPAL. El gobierno dice que va a ser de 8.5. Va, digamos que quede en una media, pero estamos hablando de... ¿Va a crecer El Salvador? Sí, va a crecer para abajo, un menos 0.5, según el gobierno. Claro, estos datos tienen un impacto en personas de carne y hueso, en seres humanos, en familias, en jóvenes, en niños, en la educación, en la salud, en todos los rangos de la vida social y económica de una persona. Bueno, se estima que este año entre 800,000 a 1,000,000 de personas van a caer en pobreza solo en la zona. Imagínense ustedes. A veces uno se hace muchas reflexiones sobre todo esto, pero dice, bueno, pero ¿cuál es la causa de la caída de la economía? ¿Qué significa este retroceso de varios años en la economía? Bueno, la reducción en los ingresos de los trabajadores. En El Salvador ya es oficial, pues, por las instituciones como el Seguro Social, como la AFP, que llevan los registros de cuántos empleos hay, que ya sobrepasó los 100,000. Personas que ya han dejado de registrarse, o sea, que han perdido su empleo. Bueno, el impacto en el sector informal va a ser peor, ¿verdad? Estamos hablando de 2.8 millones de personas empleadas y 2 millones están en el sector informal. El sector informal, los que venden en la calle, los que se suben al bus, los que tienen el canasto, los que venden ropa usada, los que tienen su negocito, ese es el informal. Son cerca de 2 millones de personas. Estamos hablando de seres humanos. Y según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, El Salvador es en Centroamérica el país que va a tener el mayor impacto en su Producto Interno Bruto, por tanto es el que va a tener mayor paralización de la economía a consecuencia de todo esto que está pasando. Es decir, somos el país que más afectado está. El Salvador venía de un crecimiento de 2.3 en el PIB en el 2019, así lo dejaron, 2.3 hacia arriba. Hoy vamos a tener menos 8.5 hacia abajo, es decir, la mitad de los salvadoreños y un poquito más en pobreza o pobreza extrema. Señores del gobierno, esto es serio. Esto no es un jueguito. Esto no es sentarse a estar tuiteando. El arte de la gobernanza, el arte de conducir un país, necesita sabiduría, necesita misericordia y necesita entrega, puridad. ¿Qué nos puede salvar? Esa es una pregunta que la dejamos para después. El que tenga oídos, si quiere oír, que oiga. Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.